Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día dando gracias a Dios que nuevamente nos comparte esta bendición de estar a través de los medios aprendiendo juntos del amor de Dios, del misterio maravilloso de su amor, y que nunca lo agotaremos y nunca nos cansaremos, porque es siempre algo que llena, que renueva, que transforma, que libera, que sana y que salva. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Y como pues todos los días que Dios nos permite estar con ustedes, pues muchas gracias de verdad nuevamente, porque pues estamos aquí juntos para ir meditando, ir aprendiendo un poquito de toda esta misericordia de Dios. Estamos en la Lección Divina, que no es otra cosa más que lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto es a lo que tenemos que llegar, a dejarnos transformar por Dios, a dejarnos renovar por Dios. Y esto pues solamente si somos atentos a la palabra, nos dejamos guiar por la palabra. Y decía el profeta Isaías: no me resistí a la palabra. Y cuando decimos no resistirnos, quiere decir que entregamos nuestra humana voluntad a la divina voluntad. Y la lección divina, originalmente eran 4 pasos, pero hemos podido ir viendo la necesidad, no porque vayamos a hacer algo mejor, pero simplemente prepararnos, ¿no? Ahorita estamos en la preparación de la lección divina. La lección divina, que tiene 6 pasos: invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Dentro del primer paso, que es en el que estamos, tenemos también 6 momentos, que es aprender a dejarnos guiar por el Espíritu, al final de cuentas, ¿no? ¿Qué se necesita? Fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Estamos en el quinto, que es conversión continua o conversión y transformación. Hemos visto varios puntos, entre ellos pues hemos tratado de ir viendo la importancia de la transformación, como nosotros tenemos que ir haciendo la forma de Cristo, ir tomando la forma de Cristo. Y veíamos primero las bases para esta transformación y poder aspirar a la santidad, poder aspirar a todo aquello que es parte de este proceso, la santidad. Y obviamente, decíamos, hay 5 bases importantes para lo que es el camino de la transformación. ¿Cuál es el primer base? La primera base, decíamos, conocer y meditar la grandeza y la bondad infinita de Dios, y meditar, conocer y meditar nuestra debilidad y nuestra tendencia grande y fuerte hacia el mal, hacia todo aquello que nos aleja de Dios. O sea, conocer y meditar la grandeza y bondad de Dios, y conocer y meditar nuestra gran debilidad y nuestra gran inclinación al mal. Esto será una situación que nos va a permitir ir transformando en todos estos elementos. Esa es la primera base para irnos transformando, para irnos convirtiendo. Segunda base, que es una de las cosas interesantes, decíamos, aceptar ser humillados y estar dispuestos a someternos no solamente a la voluntad de Dios, sino a la autoridad que Dios ha puesto para guiarnos, dirigirnos, ¿sí? Y gobernarnos. Obviamente aquí en el gobernarnos tiene que ser en función de lo que es
la voluntad de Dios, porque si un gobierno nos lleva a, o una autoridad nos lleva a cometer una falta grave, pues no se vale. ¿Ok? Entonces aceptar ser humillados y humillados y sujetar nuestra humana voluntad a la divina majestad y a las autoridades, a las personas o que Dios ha puesto para gobernarnos, para dirigirnos y para aconsejarnos. Tercera base que hablamos, que es hacerlo todo y vivirlo todo únicamente por amor a Dios. Ahí es donde está la verdadera caridad. Cuando dice, ¿qué es la caridad? Hacerlo todo por Dios. O sea, lo que estoy haciendo tiene que ir impregnado de que lo hago por el amor de Dios. Porque si no es en este sentido, no pasa a ser un acto bondadoso, un acto bueno, pero no lleva toda la caridad. No lleva toda la fuerza que implica hacerlo todo únicamente por Dios. Cuando se dice en Corintios, creo que es capítulo 13, cuando dice, si yo no tengo amor, puedo hacer lo que sea, pero no voy a hacer más que, digamos, puedo predicar mucho, pero si no tengo amor en la caridad de Dios, no voy a hacer más que, como diría mi mamá, un pito descompuesto, que habla, pero no lleva esta fuerza de Dios. O sea, no los dichos de mi mamá, ya sé, medio folclóricos, pareces pito descompuesto, híjole, porque habla y no, sí, así es precisamente la caridad la que hace cualquier acto maravilloso. ¿Y en qué consiste la caridad? Hacerlo todo por amor a Dios. Si voy a sufrir, por amor a Dios. Si voy a hacer una obra de caridad, por amor de Dios. Y ahí es donde entra todo el poder, toda la fuerza en la cual. Esta es una de las bases fundamentales. La cuarta base, decíamos, cumplir lo que exige nuestro Señor Jesucristo, y que veamos negarse a nosotros mismos, aceptar la cruz del sufrimiento, ¿sí? Y aceptando el yugo que es suave y que es ligero, y que nos va a permitir hacer todo este proceso. ¿Ok? Luego, en la quinta base es obedecer lo que San Pablo nos recomendaba. ¿Cuál es? Imitar el ejemplo de Jesús, que él no se aferró a su dignidad, sino que se humilló. Se llama el anonadamiento, o ¿cómo se llama? La kenosis, creo que es kenosis, ya no me acuerdo la palabra en griego, que es cuando el Señor se abaja. Entonces, nosotros, simplemente cuando alguien nos falla, nos ponemos en una altura, hay cuenta como que nos subieran en un aeroplano hasta las alturas. ¿Cómo me hizo esto? ¡Ay, qué bárbaro! Sí, yo soy tanto. Entonces, el Señor se abaja, y esto es. Entonces, estas son las 5 bases que ya hemos visto. Luego hablábamos de lo que va a ser, lo que es el proceso, las condiciones que decíamos para poder ir alcanzando esta perfección o esta transformación espiritual. Las condiciones, primero fueron bases, ahora son condiciones. Vimos 4 condiciones. La primera condición que habíamos visto y que ya hemos entendido es la desconfianza en nosotros mismos. Si no hay desconfianza en nosotros, no funcionamos. Segunda condición, confianza en Dios, que esto es otra de las cosas que hay que pedirle a Dios. Confianza en Dios. Tercera condición, dedicarnos más a la oración. Y cuarta condición, la tercera condición, ejercitar las cualidades. Y la cuarta condición, la vida de oración. Entonces, ¿cuáles son las 4 condiciones necesarias para poder ir creciendo en la perfección espiritual? Dijimos, desconfianza en nosotros mismos, confianza en Dios, ejercitar las cualidades que se tienen y una vida de oración. Estas serían las 4 condiciones. Vimos la primera, que es la desconfianza que se ha de tener en uno mismo. Esto lo vimos con algunos pasajes bíblicos, como el de 1 Samuel, el hombre no triunfa por su propia fuerza. Es que yo soy Juan Camaney. No, hay que grabarnos, decíamos, esta verdad en nuestra mente. Dios es el que actúa en nosotros y nosotros
no somos más que instrumentos en manos de Dios, ¿sí? Toda nuestra fuerza, toda nuestra capacidad viene de Dios. Y lo decía Pablo a los Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta desconfianza que veíamos era tan importante porque decíamos, para aprender a desconfiar en nosotros, pues es un regalo de Dios, hay que pedirlo. Y a veces las caídas nos ayudan a decir, éjele, no que te creas mucho, es desconfiar de nosotros. Y ahí donde nosotros tenemos que ir trabajando. Y veíamos a su vez los remedios para poder no confiar en nosotros. Veíamos 4 remedios que teníamos para desconfiar de nosotros, ¿sí? Y el primero, pues obviamente, es pensar y meditar hasta convencernos de que por nuestras propias fuerzas naturales no somos capaces de hacer bien. Pensar y meditar que es por solo nuestras solas fuerzas no somos capaces de hacer el bien y de evitar el mal. Así es que aquel que crea que no va a pasar nada, no va a suceder nada, y lo enfrentas con tus solas fuerzas, tenlo por seguro que no vas a lograrlo. Entonces ese es el primer remedio para aprender a no confiar en nosotros. Segundo remedio, dijimos, pedir con fervor y humildad frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y desconfiar en nosotros. Pedir frecuentemente, con fervor, con humildad, la gracia de confiar en Dios y desconfiar en nosotros. Hay que pedirlo. El tercer remedio, decíamos, acostumbrarnos poco a poco a no fiarnos de nuestras propias fuerzas. O sea, no crean que esto va a ser de la noche a la mañana. Hemos crecido en un egocentrismo increíble, y más en esta cultura en donde todo es un triunfo, todo es un logro, todo tiende a hacernos ver que nosotros somos, y lo vemos desde nuestro arreglo personal, el vernos bonitos, el vernos guapos, el vernos esto, los triunfos en todos los ámbitos. Entonces, hay que ir ir descubriéndonos o irnos acostumbrando poco a poco a no fiarnos de nuestras propias fuerzas. Mucha gente se desespera porque dice, es que no lo logro, es que esto es un proceso, no es algo de la noche a la mañana. Entonces es necesario irnos acostumbrando en esto. Y el cuarto remedio, hablamos que reflexionar cuán grande es nuestra debilidad, inclinación al mal, y que Dios permite las culpas y caídas para iluminarnos mejor acerca de nuestra incapacidad para conseguir por nosotros la santificación. O sea, Dios permite meditar como Dios permite las caídas, nada más para que te des cuenta que solito no puedes. Y esto si somos humildes. Si no somos humildes, pues nos vamos a hacer taruguitos. Y luego habíamos entrado en la confianza en Dios. Esto es lo que habíamos visto. ¿Cuáles son los medios para conseguir la confianza en Dios? Es pedirla. Primero que nada, es pedirla muchas veces y con humildad. Ese es el primer medio para conseguir esta confianza en Dios. Ya terminamos la desconfianza en nosotros, ahora empezamos la confianza en Dios. El segundo medio es pensar en el gran poder de Dios y en su infinita bondad. Aquí yo les recuerdo que vamos en el carro, estamos haciendo la comida, estamos haciendo qué hacer o estamos haciendo un trabajo que a veces no requiere mucho coco, en lugar de estar pensando en la inmortalidad del cangrejo. Y esta es una gran cualidad de las mujeres, ellas nunca dejan de pensar, nunca. Ahí sí creo que el hombre es más fácil que pueda en esos momentos de que no estoy pensando nada, así tranquilamente, el hombre pudiera ponerse a pensar más en la grandeza de Dios, la mujer también, pero como tiene tantas cosas en la cabeza, a veces le es difícil, no imposible, y cuando lo logran,
son mejores que los hombres, en ese sentido. Porque todo ese engranaje neuronal que tienen, pues les va a servir para pensar en la grandeza de Dios. Esto es muy, muy importante. Y obviamente nos va a ayudar. Luego hablábamos en el último remedio para que logremos todavía estamos en la desconfianza, perdón. El último remedio que estábamos viendo para lograr la desconfianza es cuando nos proponemos hacer alguna buena obra o conseguir alguna virtud o cualidad, fijemos nuestra atención primero en nuestra debilidad. O sea, voy a enfrentar o quiero realizar algo, hay que fijarnos más en nuestra miseria. ¿Para qué? Para poderle pedir a Dios la fuerza necesaria para realizar aquello, ¿sí? Y esto, pues, es lo que estábamos viendo. Creo que aquí nos habíamos quedado. No, no es cierto. ¿Qué nos quedamos? ¿No vinieron la vez pasada? Ay, ninguna vino. Bueno. Ok. No, sí, entonces vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a hacerlo porque no recuerdo aquí muy bien, pero vamos entonces, los medios para conseguir la confianza en Dios. Primero, pedirla muchas veces y con humildad. Hay que pedir constantemente, confiar en Dios. Esto, pues, será fundamental. Tiene que hacerse, pues, siempre al inicio del día, al inicio de cualquier actividad, de cualquier proyecto, de cualquier realidad que queramos vivir. Es necesario siempre aprender a confiar en Dios nuestro Señor. Hay que pedirla con humildad. El segundo, obviamente, ya lo habíamos dicho, pensar en el gran poder de Dios y en su infinita bondad para que podamos crecer. Y cuando hacemos esto, recordábamos cómo el Señor nos hace, hablamos de la oveja extraviada, de la moneda perdida, ¿sí? Donde el Señor nos sale a rescatar en su infinita bondad. Él nos ama y Él nos perdona. Pensar en esto nos ayuda. Entonces, decíamos la parábola de la moneda perdida, que es todas las lecturas de San Juan en el capítulo 15. Todas estas, capítulo 15 son las parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida, del hijo pródigo, ¿sí? Que es el descubrir cómo Dios sale a mi encuentro, cómo Dios nos ayuda a descubrir esta confianza en Dios nuestro Señor, esta confianza que debemos nosotros de ir trabajando constantemente. Por eso, el meditar en la oveja extraviada, en la moneda perdida, en el hijo pródigo, pues, ¿qué me hace pensar? En la misericordia y en la bondad de Dios. Y creo que lo hemos experimentado nosotros cuando hemos caído en el pecado y el Señor sale a nuestro encuentro a través del sacramento de la confesión. ¿Qué sería que no hubiera sacramento de la confesión? ¿Qué sería de nuestras almas? Obviamente, para aquella persona que no cree en el pecado, que no cree en Dios, que no cree en la vida eterna o en la condenación eterna, pues no hay problema. Pero nosotros que sabemos que sí, pues obviamente sería la mayor agonía del mundo, que no haya sacerdotes que nos puedan confesar, que nos puedan dar la absolución. Y ya sí habíamos visto esto. El tercer remedio para conseguir la confianza de Dios, ¿se acuerdan? Fue ver las citas bíblicas. Sí, que estuvimos viendo varias citas bíblicas, esto sí lo habíamos visto, y que era muy, muy importante. Y el cuarto remedio es precisamente cuando decíamos que nos proponemos hacer una buena obra o hacer un trabajo, pues hay que hacerla siempre viendo desde nuestra propia miseria, ¿sí?
¿qué es lo que te enseña el mundo? Vas a hacer algo, mentalízate, tú puedes. Tú eres aquí, yo puedo, así yo puedo. Y te empieza a hacer ese coco wash y muchas veces lo realizas, pero es un triunfo sin Dios. No te acompaña, perdón. La nueva palabra que se está usando es la de empodérate. O sea, como que métete todo el poder dentro de ti, porque tú eres He-Man o Hulk o Superman, que te va a llevar a, el empoderamiento. Y esto, si lo vemos así, o sea, desde nuestra fe, es casi sacar a Dios de ti para decir, tú puedes. ¿Sí? O sea, no lo necesitas. Y lo que estamos viendo nosotros es, ¿no?, desde la humildad. Sé que no puedo, pero es la fuerza de Dios que puede en mí. En uno de los programas, Padre Rayito estaba diciendo algo, estaban hablando de ¿cómo se dio? Yo estaba diciendo de una persona en la misa de niños, un señor muy serio, que se acercó y me preguntó, me dice, padre, ¿cuánto tiempo usted se lleva para preparar las homilías? Ya fue cuando le dije, humildemente le dije, yo no las preparo, es lo que el Señor permite que yo haga ahí, y es un don. Luego el padre dice, no, lo que pasa es que, padre Jorge, como todos los sacerdotes, tiene una preparación de meses, de años, 8 años de preparación, y ya no quise yo decir nada, pero puede ser que yo pueda tener toda la preparación, pero confiar en mi preparación o confiar en el poder de Dios, que es una gran diferencia. Sí, está la preparación o el conocimiento, pero de todas maneras a mí todo se me olvida, entonces no me puedo aprender citas bíblicas y todo. Entonces yo creo que esto da más pie a descubrir que verdaderamente es ese poder de Dios. En cambio, el empoderamiento de yo preparo, yo hago, que no está mal. Hay que prepararse para la vida, hay que prepararse para la carrera, hay que prepararse para el matrimonio, hay que prepararse para todo. Pero no es lo mismo prepararse desde ese empoderamiento a desde la humildad, que yo soy una simple criatura, pecadora, que la riego, y pido y ruego el poder de Dios para que actúe en mí. Hay una gran diferencia. Por eso es importante hacer este trabajo. Por eso cuando verlo desde nuestra humildad, de nuestra miseria, es cuando hacemos a un lado toda esta mentalidad moderna que ha llevado a muchas personas, sí es cierto, a tener mucho poder, personas de éxito. Veamos a tantas personas de grandes logros económicos, artísticos, deportivos, algunos con un vacío existencial que terminan suicidándose. Otros llenándose solamente de lo material, pero no tienen una vida estable, familiar, espiritual. Y obviamente ese es el empoderamiento, ¿no? El poder que todo esto será tuyo si te postras y me adoras, que sería la tentación. Obviamente, recuerden, Satanás no es creativo. Lo único que hace es, te lo envuelve de una manera diferente, pero son las mismas tentaciones. Ok, y es precisamente donde nos habíamos quedado. Habíamos visto ahora las fuerzas o las 3 fuerzas que vamos a tratar de ir trabajando, de ir viendo. Y que decíamos, la desconfianza en nosotros mismos, la confianza en Dios, unidas a una constante oración, seremos capaces de hacer obras grandes y de conseguir victorias maravillosas. Inténtenlo, empiecen a meditar o a hacer las cosas desde la humillación, desde la confianza en Dios, desde la constante oración, y podremos hacer esta transformación y conversión continua. Al fin de cuentas, lo que estamos hablando es cómo irnos transformando en Dios nuestro Señor, o en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede? Si no ponemos nuestra confianza en Dios y no aprendemos a desconfiar en nosotros, si no tenemos una vida de oración, ¿qué creen que va a pasar? Derrotas espirituales. Y esto es lo que nos lleva a tirar la toalla. Mucha gente realmente quiere crecer espiritualmente, mucha gente verdaderamente está tratando de crecer espiritualmente,
pero lo hacen desde un empoderamiento espiritual. Y la muestra es esta: cuando tú caes y caes en un pecado mortal y te sientes desesperado, agüitado, y ya no quieres ir, ¿para qué le echo ganas si no funciona? ¿En quién estabas confiando más? En ti. Ese es un signo característico para poder descubrir hasta dónde confías demasiado en ti y no en Dios. Cuando viene un revés, viene un problema, viene una dificultad, y esto te tumba, y dices, pero ¿para qué le echo ganas? Por ejemplo, en el matrimonio, por ejemplo, en el trabajo, ¿para qué le echo ganas? Sí, es que estabas confiando más en ti y no en Dios, ¿sí? Para poder hacerlo. Por eso, cuando aprendamos a confiar en Dios, desconfiar en nosotros y una vida de oración, una vida espiritual, podremos ir enfrentando cada vez con mayor fuerza estas pruebas, ¿sí? Y nos hace permitir crecer. Por eso, aquel que logra hacer esto, fíjense, vamos a leer un texto nada más de Efesios, que está por el 1719-20 en mi Biblia de Jerusalén. Efesios 3:20, es 1720. Ya lo tenemos, Efesios 3:20, allá por la 1720 y tantos. Efesios, ¿sí ya la tienen? Ok. Efesios 3:20, fíjense esta frase, es hermosísima. Dice, a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas, incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. En nosotros. Y hay la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, todos los tiempos. Amén. Cuando yo logro ser una persona que confía en Dios, que desconfía en mí y llevo una vida de oración. Estas tres fuerzas son fundamentales, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que es confianza en Dios, desconfianza en nosotros y vida de oración. Tengo estas tres y entonces podré decir como San Pablo, aquel que tiene todo poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Esto es lo que habíamos dicho. Y hay un salmo hermosísimo, es el Salmo 83, si lo buscamos, Salmo 83 nos dice, dice, ahorita les digo cuál es. Es el 84. Dice, qué amables son tus moradas, Yahvé Sebaot. Mi ser languidece anhelando los atrios de Yahvé, mi mente y mi cuerpo se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, para sí la golondrina un nido donde poner sus crías. Tus altares, Yahvé Sebaot, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que moran en tu casa y pueden alabarte siempre. Dichoso el que saca de ti fuerzas cuando piensa en las subidas. Qué hermoso. Fíjense esa frase, dichoso el que saca de ti fuerzas cuando piensa en las subidas. O sea, toda prueba. Yo les he dicho, ¿de dónde me va a venir todo lo que necesito? La fuente es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fuente de todo. Pero aquí me encantó esta frase. Dichoso el que saca de ti tus fuerzas. O el de arriba, ¿no? Que habíamos leído. Dichoso los que moran en tu casa y pueden alabarte siempre.
¿Qué significa morar en la casa? Pues los padrecitos, las monjitas que están en convento. Morar en la casa del Señor es morar en la divina voluntad. Morar en el reino de la divina voluntad. Esos son los dichosos. ¿Y por qué son dichosos? Porque pueden vencer. No conquistan el mundo, no conquistan un deporte, no conquistan un canto, no conquistan, que lo pueden conquistar y no hay problema. Pero lo que conquistan es a sí mismo. ¿Se acuerdan que también hemos visto de Proverbios? Vale más un hombre que se conquista a sí mismo que aquel que conquista una ciudad. Por eso dice, dichosos los que moran en tu casa y pueden alabarte siempre. Dichoso el que saca de ti fuerzas cuando piensa en las subidas. Al pasar por el valle del bálsamo, lo van transformando en Ontanar y las lluvias lo cubren de bendiciones. Caminan de altura en altura y Dios se les muestra en Sión. Yahvé, Dios Sebaot, escucha mi plegaria, hazme caso, oh Dios de Jacob. Oh Dios, nuestro escudo, mira, fíjate en el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que 1000 mansiones, fíjense, vale más un día en tus atrios que 1000 en mis mansiones. Pisar el umbral de la casa de mi Dios que habitar en la tienda del malvado. Porque Yahvé es almena y escudo. Él otorga gracias y gloria. Yahvé no niega la felicidad al que camina con rectitud. Oh Yahvé Sebaot, dichosos quien confía en ti. Creo que este salmo refleja muy bien todo lo que hemos tratado de explicarles, sí, en esa confianza en Dios. Entonces, las tres fuerzas que ya hemos visto es confianza en Dios, desconfianza en nosotros y vida de oración. Tener esto nos prepara para una lucha en contra de todo de Dios. Y esto es repaso, todavía estamos en repaso porque ya habíamos visto la vez pasada cómo podemos conocer si obramos con desconfianza en nosotros mismos y confianza en Dios. Habíamos hablado, muchas personas creen una cosa de sí mismos y no se dan cuenta realmente lo que son. Se imaginan, por ejemplo, que si yo ya no confío en Dios, porque yo todo se lo pongo en manos de Dios. Yo todo le digo, Señor, según tú, como tú quieras. Y esto, obviamente, decíamos que a veces puede ser un engaño. Dicen, sí, yo confío en Dios y yo desconfío en mí. ¿Cómo saber? ¿Cómo podemos distinguir realmente? Y ahí es donde estábamos meditando el programa anterior, cuáles las causas, ¿sí? Y veíamos primero, ¿cuál sería la diferencia? Habíamos dicho, quien desconfía mucho de sí mismo, de su debilidad e inclinación al mal, y pone toda su confianza en Dios, yo les había dicho, cuando comete una falta, no se desanima. ¿Por qué? Porque ya sabe cuál es el resultado por él mismo. Yo voy a fallar, yo voy a pecar. Entonces, no, ¿para qué le echo ganas? Pues, si no funciona, es que estás confiando más en ti mismo. Entonces, se desanima, se inquieta demasiado y no se desanima, no se inquieta, ni se desespera. El que confía verdaderamente en Dios y desconfía en uno mismo, no le pasa eso. ¿Por qué? Porque sabe que sus faltas son una cuestión natural en él, por más que uno no quiera, ¿sí? Y obviamente reconoce su debilidad para haber aprendido a confiar en Dios. ¿Cómo entonces? ¿Cómo puedo saber que realmente confío o no confío en Dios y desconfío o no desconfío en mí? La manera como enfrento las pruebas, las caídas. Sí, qué bueno que ya lo tienen. Sí, porque están así como que en otro planeta, se quedaron así así como en animación suspendida. Pero bueno, ¿cómo saber si obro verdaderamente desconfiando de mí y confiando en Dios? ¿Sí? Porque cuando cometo alguna falta, ¿cómo saber
que obro con desconfianza en mí mismo y confianza en Dios, es cuando caigo en alguna falta, no me desanimo, ni me inquieto demasiado, ni me desespero. No me desanimo, no me inquieto, ni me desespero demasiado, porque sé que mis faltas son consecuencia natural de mi debilidad. Porque sé que mis faltas son consecuencia natural de mi debilidad y del poco cuidado de mi confianza, de mi poco cuidado en aumentar mi confianza en Dios. Esto sería un signo de que verdaderamente vas creciendo en tu confianza en Dios y en tu desconfianza en ti. No hay esto, entonces te das cuenta que es más tu confianza en ti que tu desconfianza, ¿sí? Obviamente, nadie quiere pecar, pero cuando uno cae en esta experiencia, pues aprende a desconfiar, aunque a veces no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, y ahí estamos de sonsos. Pero en su infinita misericordia, Dios nos vuelve a levantar y nos vuelve a decir que aprendamos a confiar más en Él, ¿sí? Es algo de lo cual sí nos lleva a un aborrecimiento de todas las faltas cometidas, y estas pasiones desordenadas son las que nos llevan a cometer ese pecado, esa falta. Por eso hay que tener cuidado con este engaño, ¿sí? En donde me ha tocado personas, por ejemplo, que cometen una falta grave, ¿no? Cometen un pecado grave, se desaniman con exceso y caen en una depresión espiritual, una depresión anímica. Es que no te has dado cuenta que no has aprendido a desconfiar de ti, sino que estabas confiando más en Dios nuestro Señor, ¿sí? Y esto obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? No les preocupa recuperarse para recuperar la relación de amistad con Dios. Al contrario, no, pues yo no soy, mejor me alejo. ¿Ya para qué? No soy digno. Pues, ¿quién te ha dicho que eres digno? ¿Quién te ha dicho que tú has logrado algo por ti? No, es que yo no soy digno. Pues ya lo sé, que nuevas. Pero el problema aquí es cuando tú crees que tienes que hacer algo y ya soy digno, ya pagué la cuota, ya hice lo que tenía que hacer y ahora sí ya puedo entrar. No, ese es un grave error. Ahí es precisamente donde cada uno de nosotros podemos ir descubriendo hasta dónde hemos aprendido a desconfiar de nosotros, ¿sí? Para que se dé este elemento, ¿sí? Les compartía de un caso de una religiosa que se cometió una falta grave, y Lolo se fue a confesar, dice, y su confesor le dice, no se confiese todavía, aguarde a que pasen 3 días y cuando le haya pedido excusas o perdón a su superiora, venga a pedir perdón por medio de su confesor. Así evitó aquel sacerdote que esa alma buscara solo obtener su propia paz y tranquilidad, en vez de buscar primero hacer la paz y amistad con la religiosa y con Dios, porque estaba buscando nada más su propia paz. Ahí es donde habíamos terminado. Y habíamos empezado con las preguntas. Fue todo un repaso de todo lo anterior, pero en deferencia a los que no vinieron la vez pasada. Veíamos, las preguntas se las dicto y esto es para que ustedes las tengan y mediten. ¿Cuál es la causa de la tristeza que siento por haber pecado? ¿Cuál es la causa de la tristeza que siento por haber pecado? ¿Cuál es la causa de la tristeza que siento por haber pecado? Segunda, el haber disgustado al buen Dios. El haber disgustado al buen Dios. El haber hecho daño a los demás.
El haber afeado horriblemente mi alma, el haber afeado horriblemente mi alma, que está siendo observada por Dios y sus ángeles, el haber afeado horriblemente mi alma, que está siendo observada por Dios y sus ángeles. Siguiente, el haber perdido un grado de brillo y de gloria para la eternidad. El haber perdido un grado de brillo y de gloria para la eternidad. Siguiente, el haberme acarreado un castigo más para el día en que el justo juez pague a cada uno según sus obras y su conducta. El haberme acarreado un castigo más para el día en que el justo juez, el haberme acarreado un castigo más para el día en que el justo juez pague a cada uno según sus obras y según su conducta. A cada uno según sus obras y según su conducta. Siguiente. O simplemente lo que me entristece es que mi amor propio y mi orgullo quedaron heridos. O simplemente lo que me entristece es que mi amor propio y mi orgullo quedaron heridos. Y por último, o que mi apariencia de santidad quedó disminuida. Creo que cada vez que pequemos, meditemos en estas preguntas. Claro, pueden ser otras, pueden ser más, pero sí es importante que hagamos este conocimiento. La última fue, o que mi apariencia de santidad quedó disminuida. ¿Sale? Y ya habíamos empezado la vez pasada los errores o diferencias entre confundir el miedo y el pesimismo con la cualidad o virtud. Esto era lo que íbamos a ver ahora, pero bueno, en deferencia a los que no vinieron, repetimos un poquito o todo lo que habíamos visto el programa anterior. Pero bueno, nunca está de más un repaso, nunca está de más, pero Dios mediante, vamos a continuar con lo que es conversión y transformación, viendo precisamente para saber distinguir entre lo que es confundir el miedo y pesimismo como con una cualidad o virtud sobre el temor de Dios, sobre el dolor por mis pecados. Porque también es importante trabajar en esta área para no caer en ese error. Pero al final de cuentas, lo que estamos tratando es aprender a dejarnos guiar por el Espíritu y lograr transformar nuestra vida continuamente. Entonces, si Dios nos presta vida, el siguiente programa, dentro de una semana, estaremos hablando de este error de algunas personas que confunden el miedo y el pesimismo con una cualidad o virtud. Para que me recuerden en qué nos quedamos. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.